¿no? Estos aguardientes de vino van ¿de qué a qué? De 70 a... ¿De más de 70? Ajá, a 85. Ajá. A 86% de alcohol. Alcoholes de grado medio que se conocen como aguardientes de vino. Y el tercero son los alcoholes de alta graduación que se conocen como destilados de vino. ¿Que estos van de qué? De mayores a 86 hasta 90 y... debe ser el 94.8, ¿no? Claro. ¿No? 94,8. Son los tres tipos de alcoholes. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que pueden llevar una parte de destilado de vino, es decir, de alcoholes de alto grado o no. Aquí lo dejan abierto. Pueden utilizar 100% bajo grado o bajo grado, grado medio, pudiendo también utilizar alto grado. ¿Correcto? Exactamente igual que lo hace el brandy de Jerez. ¿No? Nada más que el rango de alcohol para la comercialización del brandy de Jerez, ¿cuál es el rango de alcohol para la venta del brandy de Jerez? ¿Cuál es el mínimo y cuál es el máximo? ¿Se acuerdan? El mínimo 35. 36. 36, máximo 45. Y máximo 45. 45% de alcohol. Acá no. Acá pueden llegar hasta el 50%. ¿Ok? Hasta el 50%. Y también se envejece en barricas de roble. Nada más que las barricas de roble que se utilizan para el brandy de Jerez, ¿cuáles son? Son de segunda... bueno, debieron de haber sido envinados, ¿no? O contener vino de Jerez. Pero, ¿de qué origen es el roble? ¿Es roble francés? ¿Es roble americano? ¿O es roble de Europa del Este? El que se utiliza para el vino de Jerez es roble americano, ¿no? Roble americano que debió haber tenido vino de Jerez o envinarse con vino de Jerez antes de agregar o de envejecer el brandy de Jerez. ¿Correcto? Acá no, acá se permite cualquiera de los dos. Pueden utilizar brandy, pueden utilizar barricas de roble americano o barricas de roble francés. Entonces no se permite otra madera, solo roble. Y puede ser de cualquiera de los dos, americano o francés. ¿Correcto?
¿Alguna pregunta de esto? La delimitación geográfica, es decir, ¿dónde se puede producir? Y se puede producir aquí. En esta parte. ¿Sí? Entonces, la zona de elaboración y de envejecimiento del brandy del Penedés se realiza en los términos municipales de las comarcas de Alto Penedés, Bajo Penedés, que están en Barcelona, que están en la provincia de Barcelona, y fuera de la provincia de Barcelona, en un municipio aledaño a ellos, que se llama Constanti, pero que ya pertenece a la provincia de Tarragona, en el municipio del Tarragonés. Es lo que ven ustedes aquí, con este color. Vino, vino y aquí vino. Entonces, hay quien le llama brandy catalán. No es precisamente brandy catalán, es brandy del Penedés, porque solamente es la zona de producción. Es verdad que el Penedés se encuentra en Barcelona y Barcelona está en Cataluña, pero cuando hablamos de vino catalán o de brandy catalán, estaríamos hablando con la posibilidad de que se puede producir en cualquier parte de Cataluña, y eso no es cierto. ¿Sí? Solamente esta es la zona. Alto Penedés, Bajo Penedés, estos son términos municipales de Barcelona. Son municipios, ¿sí?, de la provincia de Barcelona. Y solamente una partecita fuera de la provincia de Barcelona, en un municipio que se llama Constanti, ¿sí?, en Tarragona. ¿Correcto? ¿Alguna duda? ¿No? Aquí los pueden ver, vean. Ahí tienen el Alto Penedés, todo esto es el Alto Penedés. Primeramente, todo esto que ven aquí, ¿sí?, es la provincia de Barcelona. Aquí está el Alto Penedés. Aquí tienen el Bajo Penedés, ¿no? Y tienen Tarragona. ¿Sí? Todo esto es Tarragona. Aquí tienen el municipio tarragonés, y aquí está, en esta zona muy aledaña, está Constanti. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? O sea, si ustedes llegan a Barcelona, si van a Cataluña, España, y llegan a Barcelona, pues está muy cerca para recorrer esto. Y si caminan más hacia acá, pues llegan al Priorat, ¿no? Influencia mediterránea. De Madrid se pueden ir en tren rápido o se pueden ir en un tren normal.
¿En tren normal cuánto horas? Se llama, a ver, en tren normal sí deben de ser alrededor de unas 6 horas. 6 horas más o menos en un tren normal. Y en el rápido, 2. Y en el rápido haces, yo creo que sí, casi 3 horas. La mitad. Sí, Y ha de salir en el casi doble de 3. precio. Dependiendo, porque te puedes ir en primera, te puedes ir en segunda, y dependiendo los horarios. Normalmente los trenes rápidos en Europa, el valor cambia no solamente por categoría, sino también por horarios. Los horarios más caros son los horarios matutinos, ¿no? Los horarios menos caros ya son más entrada a la mañana, ¿no? Ya a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, ya baja de manera importante el valor del tren, ¿no? Del AVE. Variedades de uva autorizadas para la producción de este brandy, del brandy del Penedés. Una, Macabeo. ¿Parellada o parelada? Xarelo. Y una uva que es la que más se utiliza y que utiliza también principalmente Cognac y Armagnac, que se llama Ugni Blanc. Acuérdense que la Ugni Blanc es una uva de origen italiano, específicamente de la Toscana, donde se conoce como Trebbiano toscano, ¿no? Entonces, es la misma uva Ugni Blanc que Trebbiano toscano, o también en Francia se conoce como San Emilion. Es la misma variedad de uva. Todas uvas blancas. La ventaja que tiene la Ugni Blanc es que tiene muy buena acidez, ¿no? Igual que esta, que Macabeo. Las otras no son tan ácidas, pero tienen algo de acidez. No como, por ejemplo, ¿con qué uva se hace el brandy de Jerez, principalmente? ¿Con qué uva brandy de Jerez se hace? Con palomino. Se utiliza menos, está autorizada, pero se utiliza menos. Se habla alrededor del 5%. El 95%, ¿qué uva es? ¿Cuál? Airén. Sí, 95% Airén y 5% palomino. Ajá. Y Correcto. también dice que se puede ocupar Moscatel y Pedro Jiménez. No. No, esas no, son las que no se pueden. No, esas son para vino de Jerez. Sí. Esas son para vino de Jerez, ¿no? Solamente estas dos variedades. Macabeo. ¿Recuerdan con qué otro nombre se conoce a la Macabeo? Viura. Viura. Muy bien. Se conoce como Viura. Es una uva de hoja grande con 5 lóbulos, pentalobada. Los racimos también son grandes, son compactos, tienen una compacidad alta. De ahí que deba de tener muy buena ventilación para evitar enfermedades por hongos.
Las bayas son redondas, esféricas, de un tamaño medio y de piel gruesa, lo cual le ayuda a resistir temperaturas más elevadas, manteniendo su acidez, esta piel gruesa. Y es de maduración tardía. Es decir, madura después del 15 de agosto. Tiene un vigor medio. Es muy fértil. Produce muchos kilos de uva por planta. Tiene alto rendimiento. Y por esa compacidad que tiene, lo apiñonado que es el racimo, es muy sensible a la enfermedad por hongos, específicamente la podredumbre gris o botrytis gris. Vean, aquí ya hay botrytis. ¿Sí? Cómo se va secando la vid. Y produce principalmente aromas frutales, manzana, durazno, algunos cítricos y aromas de flores blancas. ¿No? Un poquito el perfil del macabeo. Después tienen parellada. También se conoce como montonesca o montañesca o montañesa. Es un racimo grande y se marcan bastante bien los hombros en el racimo. Su compacidad es media a alta. También es muy comprimido el racimo y también es susceptible a enfermedades criptógamas, a enfermedades por hongos, por lo comprimido que está, por lo apiñonado que está el racimo. Las bayas son redondas, las bayas son esféricas y el ollejo también es un ollejo grueso, de color verde. E igual que el anterior, le ayuda a mantener acidez, ese ollejo grueso. También es una maduración tardía, igual que macabeo. Su vigor igual también es alto. También tiene alta producción.
muchos kilos de uva por planta, pero también es sensible a los hongos, ¿no? Principalmente oidio y mildiu. Lo que ven ustedes ahí como blanco, ¿sí?, son hongos. Es oidio. Normalmente el medium también es así blanco, pero ataca la hoja, principalmente. Y tiene también aromas a frutas y cítricos. Xarel·lo. También es conocido en la zona como panza blanca o sucre. Es un varietal que se planta desde el nivel del mar hasta los 400 metros sobre el nivel del mar, es decir, es de baja altitud. Le gusta el mar, le gusta la cercanía con el mar. También los racimos son compactos, pero un tamaño más pequeño, mediano, que los dos anteriores, que son racimos más grandes. Las bayas también son de tamaño mediano. Y el color va de un verde amarillo. Igual, ollejo grueso, lo que les ayuda a estas tres variedades autóctonas de la zona a mantener su acidez. La maduración también es un tanto cuanto tardía, media tardía. Vigor medio, no es tan alto. Baja fertilidad. Y es sensible a una enfermedad que se llama corrimiento, en donde prácticamente hay flores que no fecundan por esa baja fertilidad, ¿no? Y en la imagen se los muestro. Vean, no hubo fecundación adecuada de las flores y entonces no se desarrollaron las bayas. Ese es el corrimiento. ¿Y cómo lo prevén? ¿Perdón? ¿Cómo lo prevén? Ventilando la zona, Okay. que no haya exceso de humedad. Y tiene aromas a frutos blancos, principalmente de hueso, albaricoque, melocotón, durazno, chabacano, ¿no? Tiene estas características aromáticas. Les comento esto porque cuando utilizan estos varietales para la elaboración del brandy del Penedès, es muy probable que los podamos nosotros encontrar en el brandy. Y la cepa más utilizada para la producción de este tipo de brandy
es Ugni Blanc. Ugni Blanc. ¿No? O Trebbiano Toscano. Es originaria de la Toscana. Sí. Entonces, es un varietal que responde bastante bien con la influencia marina. Los racimos también son grandes. También es un racimo compacto. Y las bayas son esféricas, son redondas, de tamaño mediano. Es alto vigor, también maduración tardía. Es sensible a las heladas y al mildiu. Todo eso son hongos. Y es una cepa que se adapta bastante bien a esta zona, al Penedés. Tiene un carácter frutal, destacando principalmente el plátano. Entonces aquí tienen ustedes un poquito las características, ¿sí?, de las 4 variedades autorizadas para la producción de este tipo de brandy. Siendo esta última la que más se utiliza, en mayor porcentaje. Vámonos con el proceso de elaboración. Bien, la fermentación del mosto se realiza en tanques de acero inoxidable, controlando la temperatura. Y lo que se produce van a ser vinos de bajo grado de alcohol. A diferencia del Airén, que produce una cantidad muy importante de azúcar para producir alcohol, acuérdense que normalmente se trabaja entre 12 y 13 bomés, aquí no, aquí estará entre 8 y 10, ¿correcto? Bajo grado de alcohol,
brandy de Jerez, alto grado de alcohol, el vino, ¿correcto? Brandy de Jerez, el vino, poca acidez. Brandy del Penedés, el vino, alta acidez, ¿no? Acuérdense que son dos elementos fundamentales para poder conservar el vino, porque no siempre se permite el sulfitado. El sulfitado es un conservador del vino, ¿no? Pero para los aguardientes de vino, los destilados de vino que se van a elaborar a través de un alambique de olla, no se permite sulfitar. Entonces, ¿cómo se pueden conservar los vinos? O los mostos y después los vinos. Uno, con alcohol, que así lo hace brandy de Jerez. Y aquí el grado de alcohol es bajo, entonces eso no les va a ayudar, pero sí les va a ayudar la acidez. ¿Correcto? Y el vino va a conservar sus lías. ¿Qué son las lías? Levadura autolizada. ¿Ok? Autólisis quiere decir autodestrucción. Que ella misma, cuando ya termina su trabajo, ya no tiene alimento, se autodestruye, ¿no? Y dentro de esta autodestrucción está la propia levadura, pero también una cantidad importante de materias nitrogenadas, ¿no? Es decir, de materias que contienen nitrógeno, que van de alguna o de otra manera a favorecer la parte aromática y gustativa de los vinos, y que se lo cede prácticamente al brandy. Aquí tienen ustedes esa imagen de las lías haciendo bastonaje, ¿no? La idea del bastonaje es que esas lías, ya no levaduras, lías, ¿sí?, estén por todo el cuerpo del vino para que tomen aromas, sabores, ¿no?, texturas. Y aquí se permiten también dos tipos de destilación. ¿No? Aquí tienen el alambique, tipo charron, tipo charentes. ¿No? Con sus partes. Aquí tienen la caldera, aquí tienen el capitel, aquí tienen el cuello de cisne, aquí tienen el calientavinos, aquí tienen el serpentín y tienen el refrigerante. ¿Sí? Aquí la destilación está iniciando muy similar a lo que es un coñac, ¿no? Aquí está iniciando prácticamente el 1 de diciembre. El 1 de diciembre es cuando empieza el proceso de destilación. Entonces, imagínense ustedes, la uva se va a cosechar a finales de agosto, principios de septiembre. En septiembre se elabora el vino.
¿Correcto? Todo octubre, de alguna u otra manera, tienen que mantener el vino. Y no lo pueden sulfitar. Entonces, lo que hacen es mantenerse por acidez, ¿no? Obviamente, tanques cerrados y todo, para que no tenga exceso de oxidación, pero la acidez le ayuda, ¿no? Entonces, la destilación inicia 1 de diciembre del año de la cosecha. ¿Sí? Como vimos, el vino con sus lías se manda directo al alambique para que se le realice la destilación alcohólica. Con todo y lías. ¿Por qué? Porque las lías, como les dije, entre otras cosas, tienen ácidos grasos. Los ácidos grasos le van a dar volumen, le van a dar cuerpo, le van a dar sedosidad al producto. Y tienen ésteres. Y los ésteres le van a generar aromas. ¿Correcto? Sabores. Entonces se va con todo y lías. Utilizan alambique de olla, alambique de carga y descarga. Pero también pueden utilizar destilación fraccionada. Es decir, a través de columnas de destilación. Lo más común es la discontinua, pero también se permite la columna de destilación. ¿No? Entonces, doble destilación, la más utilizada, utiliza alambique tipo Chahón. Doble destilación, los mejores destilados, porque aquí lo que está produciendo son alcoholes de bajo grado, pero es un proceso largo. Largo en comparación con una columna o con la columna de destilación. Aquí en el alambique de olla se tiene que controlar la temperatura y la velocidad de la destilación. Es muy importante. La primera destilación dura alrededor de entre 8 y 9 horas. Aquí, normalmente la capacidad de la olla de destilación son ollas aproximadamente de 3,000 litros. De 3,000 litros, de 30 hectolitros. ¿Sí? Y el tiempo de la destilación de esa cantidad, que normalmente no se llena, no son los 3,000 litros, normalmente pueden ser 2,500, 2,600, 2,700. ¿Sí? Se hace de 8 a 9 horas. En este periodo, en esta primera destilación,
se van a tener alcoholes entre 28 y 30 grados de alcohol en esta primer destilación. Con 28 o 30 grados no se puede comercializar un producto de este tipo, entonces hay que redestilarlo, ¿correcto? En esta primer destilación se retiran cabezas, se retiran colas, ¿correcto? Se tiene el destilado que normalmente le llaman igual que le llaman a los primeros alcoholes obtenidos desde primer destilación en coñac, se llaman flemas. Estas flemas se cargan para realizarles una segunda destilación. Y esta segunda destilación dura más, dura alrededor de 12 horas. ¿Correcto? También en esta segunda destilación se retiran cabezas, se retiran colas, se retiran primeros alcoholes y últimos alcoholes. Y aquí, en esta segunda destilación, se van a tener alcoholes de bajo grado. Estos alcoholes de bajo grado que se conocen también como holandas. Y aquí van a tener alcoholes entre 65 y 70% de alcohol después de la segunda destilación. Igual que las holandas. Entonces, a este porcentaje de alcohol van a conservar una cantidad muy importante de lo que se conoce como congéneres del vino o aromas del vino. Sustancias volátiles son los aromas. También se conoce como congéneres o sustancias volátiles. Entre menor sea la temperatura dentro de un estándar de destilación, entre menor sea el grado de alcohol obtenido en la destilación, más aromas, más sustancias volátiles, más congéneres. Entre más alto sea el grado de alcohol que se produce en el destilado, menos aromas, menos congéneres, menos sustancias volátiles. Y más o menos de 1 litro para obtener 1 litro de brandy a 70%, se requieren alrededor de 9 litros de vino con 8 grados de alcohol. Entonces, para que vean toda el agua que se quita. Un litro contra 9. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? Y la destilación continua es con columnas de destilación, ¿sí? Es un proceso continuo
pueden tener aguardientes de diferentes grados dependiendo del número de platos que tenga la columna, ¿no? En la actualidad hay columnas para producir alcoholes de bajo grado, como si fueran holandas, alcoholes de grado medio y alcoholes de alto grado. En el siglo XIX, cuando se crea prácticamente la columna de destilación, lo único que se producían eran alcoholes de alto grado. Ahora no. Ahora se pueden producir incluso alcoholes de bajo grado. Entonces pueden ir desde 70 hasta 94,8 de alcohol por volumen. Y el envejecimiento o crianza del brandy del penedés. Puede utilizar, como les comenté al principio, los dos tipos de roble, ya sea roble americano o roble francés. Para la producción del brandy del penedés suelen utilizar barricas de alto nivel de tostado alto. Acuérdense que todas las barricas que van a recibir en su interior, ya sea vino o destilado, se tuestan por dentro. ¿Sí? Que es importante para hidrolizar algunos componentes que tiene la propia madera, como la celulosa o la hemicelulosa, y para hacer que los poros se puedan cerrar para evitar una mayor oxidación. Entonces, se hace un tostado y ellos eligen tostado alto. Utilizan roble nuevo para el primer año de crianza y el resto del tiempo o para concluir la crianza será ya con barrica vieja. Y esto tiene que ver para que la barrica no le gane al producto, ¿no? Le dé en el año mucho, pero después la barrica vieja ya prácticamente no le dé, sino que exista más una microoxigenación que lo que la propia barrica le puede dar. Por eso vieja, ¿no? Ya desgastada. Y puede utilizarse la crianza, o más bien se utiliza crianza estática con crianza dinámica, pero nada que ver con la de Jerez. La de aquí, de... Ya, La tomaron. ¿La tomaron? ¿Por qué? Puso unos manifestantes. Ya ni la chinga. ¿Ok? Seguimos con crianza, con envejecimiento.
Como les dije, tienen los dos sistemas. El sistema estático se realiza en barrica de un máximo de 500 litros. Y es barrica nueva. Una vez que cumplió el primer año, se manda a recipientes o a barricas también de roble de más de 1000 litros. Y finaliza en barricas de roble, nuevamente, de máximo 500 litros. Entre menor sea la capacidad de la barrica, mayor contacto hay del producto con la madera. Entre más grande sea la barrica, menor será el contacto del producto o del líquido con la madera. Entonces aquí juegan diferentes momentos y con capacidades diferentes y edades diferentes. ¿Correcto? ¿Qué es lo que está haciendo la madera? Bueno, la madera, independientemente de que le da aromas, sabores, color, en este tiempo se va a evaporar alcohol y agua. A través de los poros de la madera se genera una pérdida de volumen. Esta pérdida de volumen por evaporación, tanto de alcohol como de agua, es lo que se conoce como parte de los ángeles, que equivale aproximadamente a un 3% del contenido de la barrica por año. Por lo cual hay que estar rellenando las barricas para ir reponiendo ese 3%. Y esto se da esta pérdida principalmente de agua, más que de alcohol, se da porque la molécula, el tamaño de la molécula del agua es más pequeña que la del alcohol. Por eso se fuga más fácil por los poros de la madera, ¿no? Entonces tiene mayor facilidad de salir de la barrica. Pero ojo, no siempre es así, porque aquí depende mucho de las condiciones de temperatura, de las condiciones de humedad que existan en las bodegas.
Lo que se busca es que se pierda grado alcohólico. Sí. Eso es lo que se busca en una crianza. Que el grado alcohólico vaya reduciéndose. ¿Sí? Se vaya reduciendo. Algunos productos son tan viejos que llegan muy cerca a su grado comercial de manera natural y entonces hay que agregar menos agua de dilución. ¿Correcto? Pero depende de la higrometría de la bodega. Les digo, qué tanta humedad o qué tan seca y a qué temperatura está la bodega. ¿Por qué? Una bodega con mayor humedad hace que lo que se fugue sea el alcohol más que el agua, ¿no? Entonces el grado de alcohol en la barrica disminuye. Pero si el ambiente de la bodega es más seco, lo que se va a perder es más agua. Y entonces el grado de alcohol se incrementaría. Y entonces sería un efecto contrario al que se busca, ¿no? De que vaya perdiendo alcohol. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, alguna duda aquí? La madera del roble está formado por polímeros de alto peso molecular, es decir, las moléculas son grandes, son moléculas grandes. ¿Cuáles son esas moléculas grandes? Lignina, hemicelulosa y taninos. Y estos componentes como la lignina, la hemicelulosa y los taninos van a jugar un papel muy importante en el perfil del producto. Con el calor, la lignina sufre una degradación térmica generando una sustancia que se llaman aldehídos fenólicos, lo que para nosotros se llama aromas a vainilla. Entonces, cuando se calienta la madera, ¿sí?, la lignina tiene esta degradación por temperatura que la va a convertir en aldehídos fenólicos y que nosotros en la cata lo vamos a relacionar con vainilla. ¿Ok? Vainilla. También hay lactonas y octolactonas.
que van a producir los aromas a coco. Por ejemplo, en una barrica de roble francés es más presente la lignina y es más fácil que encontremos vainilla. ¿Sí me explicó? En una barrica americana hay mayor concentración de lactonas y octolactonas que de lignina, que también las hay, como también en la francesa existen estas dos de abajo. Por eso es que nosotros, cuando estamos catando un vino que estuvo en una barrica francesa, nos da una nota más marcada a vainilla, menos a coco, que sí la tiene. Pero cuando estamos catando un vino que estuvo en una barrica americana, más que la presencia de la vainilla, que sí la va a tener, pero en concentraciones más bajas, va a ser más aromas a coco, ¿no? Porque se van a hidrolizar. A través del calor hay una hidrólisis, que es un cambio en su estructura molecular. ¿No? La hemicelulosa se va a hidrolizar también, va a sufrir un cambio por los ácidos que tiene el destilado. Esta hemicelulosa lo que hace con los ácidos es convertirse en azúcar. Y nos van a dar un destilado mucho más suave. Por eso, cuando tenemos un brandy con mayor crianza, lo sentimos dulce y lo sentimos menos alcohólico. ¿Se acuerdan ustedes de la cata de la semana pasada? Nada que ver el Solera con el Gran Reserva. Y tiene que ver con esto. Para poder hablar de las barricas, entonces tenemos primero que saber cuál es su origen. Si es francesa, si es americana, es decir, de Estados Unidos, o si es de Europa del Este, específicamente Rumania o Hungría, que son países que producen la barrica. Después de conocer el origen, bueno, estaríamos hablando primero del tipo. Tiene que ser madera de roble, porque también pueden utilizar acacia, porque también pueden utilizar cedro, ¿no? Porque también pueden utilizar otro tipo de madera. Entonces, primero habría que ver qué tipo de madera, y estaríamos hablando principalmente de roble. ¿Qué es esto? ¿No? Su origen. Después del origen, tendríamos que hablar del sazonado de la madera. Entender como sazonado es entender el curtido de la madera, ¿no? Ese curtido que se puede hacer de manera artificial o se puede hacer de manera natural, que puede ir desde 6 meses hasta 3 años en el medio ambiente. Sacar las duelas de la madera, ponerlas al medio ambiente para que les dé sol, aire, lluvia, viento, y entonces la madera vaya evolucionando, ¿no? La madera se vaya curando.
y vaya ganando en características de poros de la madera, o más grandes o más pequeños, y que también vaya madurando el tanino que tiene la propia madera. Eso es el sazonado, curado o envejecimiento de la barrica. Y por último viene el calor, la cantidad de calor que se aplica para el tostado de la barrica. Las barricas van a requerir de calor para hacerse flexibles. Como es una madera muy dura, la del roble, necesitan calentarla para poderla formar, para poderle dar esta forma. Y a la vez la van a tostar para ir ganando en esta conversión, ¿verdad?, de taninos verdes, altos, a taninos suaves de menor concentración. Y los poros también que se vayan reduciendo para que haya menos oxidación y menos evolución del producto, ¿no? Aquí vean, desde un tostado ligero hasta un tostado fuerte, desde un tostado bajo hasta un tostado alto. Más ligero, menos humo, más superficial, más fuerte, más color, más aromas ahumados. Y en esta parte es donde se producen también lo que llamamos reacciones de Maillard. En esas reacciones de Maillard encontramos las notas dulces, esas notas de caramelo, esas notas de café tostado, esas notas de chocolate, esas notas de dulce de leche, que tiene que ver con esa misma hidrolización de componentes que tiene la misma madera. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Algunas características físicas del brandy del Penedès. Primero, el contenido mínimo de sustancias volátiles, entiéndase congéneres o aromas, debe de ser superior a 150 gramos por hectolitro de alcohol absoluto. Alcohol absoluto es al 100%. Alcohol puro es al 96%. A graduación alcohólica mínima, 36%, igual que el brandy de Jerez. Entonces podemos estar diciendo que el brandy del Penedès tendrá entre 36 y 50% de alcohol para su comercialización. Cuando el brandy de Jerez está a 36-45. Aquí ya tenemos una diferencia. Vean,
el máximo de metanol permitido es de 20 gramos por litro de alcohol absoluto. ¿Correcto? El sábado, en otro de los diplomados, me decía un alumno que él había estado en Oaxaca haciendo la visita de unas bodegas de mezcal y que uno de los maestros mezcaleros le había dicho que ellos le ponen cantidades X de cabezas y colas al producto, ¿no? Que cómo decimos que se le quita si él le pone, que eso es lo que va a hacer su diferencia con el resto, con los grandes. Y le dije, mira, mientras esté dentro de lo que marca la norma oficial mexicana, se puede hacer. Pero si se pasa de eso, no puede salir al mercado. Aunque le quiera hacer la diferenciación que le quiera hacer, no es viable para el consumo humano. Y lo que pasa pues, es que son productores pequeñitos que no hacen análisis. Entonces, pues ya se imaginarán lo que se están tomando, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuidado. Contenidos máximos de materias reductoras totales, 20 gramos por litro. ¿Sí? Principalmente azúcares. Y un color que va del ámbar al topacio, yo diría al caoba, ¿no? Que creo que es más común para nosotros. Con reflejos de oro viejo o verde. El brandy, entre más vejez tenga, estas notas en la parte del rivet y sus destellos empiezan a ser más verdes. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda del brandy del Penedés? ¿Qué significa el veo? ¿A qué, perdón? Abajo, la V y la O. Very old, que no tiene que ver nada con legislación. Ellos le están poniendo nada más así, very old. ¿Sí? Le pueden poner lo que quieran, mientras no esté autorizado o mientras no esté regulado, pues pónganle lo que quieran, ¿no? Entonces están queriendo sacarle por ahí provecho a las iniciales del coñac. BS, BSOP, ¿no? XO, XXO, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, mascaró la bodega. ¿No? Y vamos a terminar esta parte con México. Brandy mexicano.
Muy bien. Pues como ustedes saben, la destilación llega a nuestro país con los españoles. Los españoles traen no solamente la vid y la técnica de vinificación, sino también el proceso de destilación. Un proceso de destilación que ellos prácticamente desarrollan por una influencia islámica, por una influencia musulmana, por una influencia árabe, ¿no? Ya platicamos la vez pasada, desde el 711, que es cuando llega la invasión árabe al sur de España. ¿Y qué llevan consigo? Pues llevan consigo pues, sus tradiciones, o llevan consigo sus mañas, como lo quieran ustedes ver. Y una de esas tradiciones y conocimientos profundos es la destilación. Entonces, ¿qué encontraron en la zona? Vides. ¿Qué se producía con las vides? Vino. Y tenían el conocimiento de destilación desde hace miles de años, pues entonces destilaban el vino para producir alcohol. El alcohol principalmente con fines medicinales, con fines terapéuticos. Y posteriormente era utilizado para los perfumes. A medida que fueron pasando los años, ya se dieron cuenta que podía ser una bebida consumible. Y entonces los españoles traen a México el proceso de la destilación también. Estos dos señores que ustedes están viendo ahí, ¿sí? Principalmente el que está más hacia acá, que es Antonio Ariza Cañadilla, ya murió. Don Antonio Ariza Cañadilla llega a México en 1949 con el afán de promover el consumo de brandy de Jerez en nuestro país. Él es un andaluz, ¿no? Él es andaluz y entonces tiene el conocimiento y tiene también la costumbre del vino y del brandy de Jerez. Y lo envía el otro señor, que es don Pedro Domecq. ¿Sí? Don Antonio Ariza nace en 1921 en el puerto de Santa María, en uno de los que forman el Triángulo de Jerez, ¿se acuerdan? Y muere el 26 de mayo del 2005. Don Antonio viene con la consigna de la comercialización del brandy de Jerez, y según cuenta la historia, y él también, estaba vendiendo tocando puertas, ¿no? Abriéndole un mercado al consumo del brandy. ¿Sí? Años después llega don Pedro Domecq y empiezan a planear cómo pueden influir en el gusto mexicano para producción y consumo del brandy en México, ¿no? Entonces, como les dije,
empiezan a venderlo, principalmente don Antonio, ese brandy de Jerez tocando puertas, de puerta en puerta, haciendo que el mercado mexicano lo conociera y se aficionara a él. En 1955, con el éxito tenido, fundan Casa Pedro Domecq, México. Primer destilería de brandy en nuestro país. Y soportada, obviamente, por una casa muy fuerte, no solamente de España, a nivel internacional, como es Casa Pedro Domecq. En 1958 sale al mercado por primera vez brandy Presidente. Un producto que sigue vigente. Y el presidente Cola. Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Ese Presidente Cola es lo que en un tiempo se le llamó Cuba de uva. La Cuba es de ron, entonces ellos se curaban, decían Cuba, pero de uva, ¿no? Háganlo con Presidente. Y Presidente tuvo un éxito sin fronteras, ¿sí? En un tiempo, entre la década de los 70 y 80, fue el brandy más vendido en el mundo. En el mundo. Entonces, este brandy generó los recursos suficientes para que en México no solamente se consolidara Casa Domecq, sino que además tuviera un prestigio muy, muy importante en la venta de bebidas alcohólicas, principalmente brandy, ¿no? Y brandy Presidente. Para 1972, Casa Domecq era el segundo productor de brandy en el mundo. En los 80s, Aguascalientes era el mayor productor de uva para producir brandy. Hoy está muy alejado de esto. El estado que tiene mayor número de hectáreas para la producción de uva para destilar es Sonora. Entonces, Aguascalientes, que producía uva, la mayor cantidad de uva era destinada para el brandy y una pequeña porción para la producción de vino. Algo que realmente da tristeza, porque según cuenta la historia, a mediados del siglo XVI, 1555, en el centro del país, considerando Querétaro,
Guanajuato y Aguascalientes, existían alrededor de 70,000 hectáreas de viñedos. Un chorro. No, pues muchísimos. Ahorita en México hay poquito más de 10,000, ¿no? Para la producción de vino. Y a lo mejor hay alrededor de unos 35,000 para la producción de vino y destilados, ¿no? Entonces, pues ha venido a menos por todo lo que ustedes saben. Ha venido a menos por las crisis económicas, principalmente, ¿no? Y entonces, pues la gente tiene que vivir de algo, y si no tiene dinero la gente para poder sobrevivir, mucho menos para comprar vino, ¿no? O bebidas destiladas. Entonces, pues, utilizaron las tierras para plantar otro tipo de productos, ¿no? Como les digo, hoy Sonora es el mayor productor de uva para brandy. Prácticamente ahí es donde encontramos el 90% de la uva que se utiliza para la producción de brandy en nuestro país. A la muerte de don Antonio Ariza, prácticamente, o más bien no a la muerte, porque muere años después, pero ya retirado, se retira él de Domecq y deja a su hijo, a Antonio Ariza Alducin. Y bueno, pues no tiene los mejores resultados, y Domecq se vende a los ingleses. Se vende a los ingleses, y entonces unen los nombres Allied Lyons con Allied Domecq. Pero tampoco dura mucho, porque años después los ingleses la venden a los franceses, ¿no? A Pernod Ricard. Pero todavía Brandy Presidente, Brandy Don Pedro, Brandy Azteca de Oro, pues se seguían produciendo, ¿no? Porque si ya no tiene el mismo empuje, las mismas ventas de antaño, pues son productos que se siguen manteniendo. Porque yo le explicaba también en el diplomado del sábado, que me decían, si por ejemplo productos económicos como pudieran ser vodka y ginebra Oso Negro eran chafas, y les